Gálatas capítulo 5, en el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Háblanos ahora, Señor. Instrúyenos con tu palabra, corrígenos. En el nombre de Jesús, pon la palabra en mi boca, Señor. Que este mensaje pues quede grabado en el corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. El mensaje tiene por nombre luchando contra la carne. Tenemos una batalla todos nosotros constantemente. Lucha contra la carne. Tenemos 3 enemigos básicamente como cristianos. El número 1 es la carne, el yo. Número 2 es el mundo que está asociado a la carne. Y el número 3 es nuestro adversario llamado Satanás. Entonces, sabemos que desde que nos convertimos, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz. Fuimos trasladados, ahora somos de la luz, ahora somos del reino de Dios, pero ciertamente aún tenemos ciertas batallas. Somos cristianos que ya no pecamos, ya no practicamos el pecado, mejor dicho, pero a veces pecamos. Porque tenemos una nueva naturaleza, porque nacimos de nuevo, porque tenemos temor de Dios, porque tenemos su espíritu, pero a veces pecamos. Tenemos luchas contra la carne, tenemos batallas todavía. Mientras estemos en la tierra, tenemos que perseverar hasta el final, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo. El que persevere hasta el fin será salvo. Y también dice en su palabra, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará personas que aún le siguen? Claro, nosotros creemos estar ahí, entre ese grupo de personas que le siguen, que seguimos sus pisadas y que estamos pagando ese precio de esa guerra que tenemos. Una guerra contra el mismo yo. Entonces, definamos primeramente qué es la carne. No solamente nuestro cuerpo físico, sino completamente nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa. Algunos la definen como la tendencia que hay en cada persona para actuar independientemente de Dios y centrar su interés en sí mismos, en su propia satisfacción. Hay personas que se centran en ellos mismos, pero nosotros que hemos nacido de nuevo ya nos centramos en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No nos centramos en nosotros, sino en cómo continuar en una relación con nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo comenzamos una nueva relación de amor, de comunión, de intimidad con nuestro Señor Jesucristo. En el momento que nos convertimos, que nacemos de nuevo, iniciamos una relación con el Señor. Y no dejamos de practicar el pecado porque, ¿qué dirán? Sino porque el Espíritu Santo en nosotros nos ha regenerado y ahora Él ha quitado esa naturaleza pecaminosa de estar deseando hacer lo malo, porque ahora deseamos hacer lo bueno, aunque aún batallamos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Él está hablando de la naturaleza humana, que él dice que quiere hacer lo bueno y a veces no, y no puede. Hay algo que se opone, y así nosotros tenemos aún batallas en la carne, aunque ya somos seres espirituales, porque Dios diseñó al hombre para que tuviera comunión con Él. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, lo hizo libre del pecado.
No estaba atado a Adán ni estaba atada Eva. Eran libres, tenían relación, amistad con el Padre. Él descendía al huerto, tenían comunión, amistad. A través de Jesucristo podemos tener una amistad con el Padre. Pero como Dios hizo hombres con decisión, Adán y Eva decidieron desobedecer al Señor porque fueron seducidos por la serpiente. Y eso los sacó del huerto y se rompió la relación con Dios. Y a partir de ese momento entró el pecado en el mundo. A partir de ese día. Por eso el Padre envió a Jesucristo para restaurar la relación del hombre con Dios. Romanos capítulo 5 del verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está clarísimo que fue lo que pasó cuando entró el pecado en el mundo. Si usted lee el capítulo 5, el capítulo 6 de Romanos, va a estar viendo que los miembros nuestros servían al pecado, a la iniquidad, a la maldad. Pero ahora nuestros miembros sirven al Señor. Ahora mi vida está separada, apartada para Dios. Y dice la Escritura que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Ya no. Ni vamos a perseverar en el pecado. No, porque ahora amamos al Señor. Somos cristianos, santos, apartados para Dios, que a veces pecamos. Pero ya no estamos practicando el pecado. ¿Qué es la práctica? Es como el que juega fútbol. Él practica y practica cómo meter la pelota en la portería. Lo practica. Nosotros ya no practicamos el pecado, pero a veces pecamos. Caemos, fallamos, porque a veces nos descuidamos y porque hay una naturaleza caída. ¿Sí? Pero Cristo vino a restaurarnos. Ahora, el Señor mismo dijo cuando estaban orando en Getsemaní, en Mateo 26, 41, Él nos dio una clave: velar y orar para que no entren en tentación. El espíritu, con letra minúscula, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí habla del espíritu humano porque está con minúscula. El hombre somos espíritu, alma y cuerpo, en este orden. El espíritu es el que se conecta con Dios. El espíritu humano desea a Dios, anhela a Dios, porque Dios nos hizo con esa sed de Él. Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Puso espíritu en nosotros para que anhelemos de su presencia. Pero el alma, a partir de la caída, quedó distorsionada. El alma quiere gobernar, o la carne, y el espíritu se apagó. Pero el deseo del espíritu humano es buscar al Señor. Está dispuesto. Por eso cuando queremos ayunar, cuando queremos orar, cuando queremos leer la Escritura, eso es algo espiritual, la carne se opone, el alma no quiere. No, ¿para qué? Mejor ve la tele. No, mejor vete al cine. No, mejor vete a jugar un partido. No, o sea, y no son cosas a veces malas, ¿me entiende? No son cosas que dices, esto es un pecado, qué bárbaro, tú de embalde vas a la iglesia. No, el enemigo no es, el enemigo es astuto. Él nos separa de Dios de manera sutil. Poco a poco nos va separando, nos va enfriando,
hasta que ya nos damos cuenta, estoy tan lejos del Señor. Y entonces sí, aparece la tentación, el pecado descarado y empieza uno a caer, porque uno se separa de la comunión con Dios, pero esto lentamente. Lentamente. Pero en esta mañana estamos aquí para recordarnos a nosotros mismos que tenemos que vencer la carne. Que el mismo Señor Jesús le dijo a los discípulos, la carne es débil. Tú no puedes confiar en la carne. Si voy a poder, no. Es el poder de Dios en nosotros que nos da la fortaleza para continuar. La Biblia nos da una lista de obras de la carne en el libro de Gálatas y una lista de obras de la carne. En Gálatas 5:19 dice, y manifiestas, o sea, no están escondidas, se manifiestan, se dejan ver. Manifiestas son las obras de la carne, que son, y en primera fila se encuentra el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Habla de una práctica deliberada, de un gusto por hacer lo malo. Porque si el pecado fuera feo, horrible, nadie lo quisiera, pero claro, es un fruto prohibido, es algo que no hay que hacer, pero la naturaleza caída y humana hace que uno quiera hacer lo malo. Pero ahora estamos en Cristo y gracias a Dios que nacimos de nuevo, y ese nuevo nacimiento nos da una gran bendición. Tenemos el ADN del Señor, tenemos su espíritu en nuestro corazón. Ahora nosotros ya no pecamos, no porque no tengo que pecar porque voy al infierno, no voy a pecar porque qué dirá mi esposa, no voy a pecar porque me va a ver X líder. No, usted no peca porque teme a Dios, usted no peca porque ama a Dios, usted no peca porque ya tiene una nueva naturaleza, porque ahora tiene un nuevo deseo en su corazón de honrar, agradar, adorar a aquel que lo llamó, a aquel que le salvó, a aquel que le rescató. Se llama Jesucristo. Él vino a salvarnos de nuestros pecados, porque claramente dice la Escritura en Romanos que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hay una gran diferencia entre una religión y una relación. Ahora estamos en una relación de amor con el Señor. Así como usted ama a su esposa, o los que se van a casar, los que están recién casados, están en ese amor, y así como que van empezando y están en ese primer amor. Y entonces este hombre o esa mujer ni siquiera piensa en faltarle a su esposo, en ser infiel, porque ama a su amado. Igual, nosotros ni siquiera debemos de pensar en pecar porque no quiero ser infiel con mi amado Jesucristo. Porque Él es mi Señor, Él es mi amado, soy su esposa, Él es mi esposo, la iglesia es la esposa. Una palabra que me ha venido a la mente últimamente es que Dios está embelleciendo a la esposa. ¿Y eso de qué trata? Está limpiando la esposa, está limpiando la novia. Si el vestido blanco tiene una manchita de mole, el Señor está quitando esa mancha. Sí, imagínense una novia que se va a casar y se está alistando. Hija, cómete algo antes que te vayas a... Y se come un taco de mole ya con el vestido blanco y se mancha. Ay, imagínense. Entonces, la iglesia a veces se mancha porque a veces peca. Pero gracias a Dios porque Él nos limpia con su sangre. Entonces Dios está embelleciendo a su esposa, a su novia, porque vendrán las bodas del Cordero. Entonces, yo no quiero practicar las obras de la carne. Dice la Escritura, dice en Gálatas 5:16, digo pues, andar en el Espíritu, con letra mayúscula,
y no satisfagáis los deseos de la carne. Andemos en el Espíritu. Eso es un desafío para la iglesia, andar en el Espíritu. Es un desafío. Es decir, es un reto, pero que no vas a lograr en tus fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que voy a vencer? Bueno, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con letra mayúscula, en las cosas del Espíritu. Pregunta: ¿en qué pensamos comúnmente? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Esa es una pregunta. ¿Cómo saber qué hay en mí? Tan solo en qué pensamos. Nos damos cuenta que hay en nosotros. ¿Cuál es nuestro pensamiento en nuestra vida, en nuestra mente? Somos nosotros. Lo que pensamos somos. Lo que pensamos decimos. De la abundancia del corazón, pues habla la boca. Usted puede conocer a otro cristiano y hablar con él 5 minutos, es mucho, pero bueno, 5 minutos digamos, y usted va a darse cuenta si ese cristiano está consagrado, está apartado, está separado, o anda en la carne, o es un cristiano carnal o anímico que anda en sus emociones solamente, pero no anda en el Espíritu. Pero Dios quiere que la iglesia, nosotros andemos en el Espíritu y pensemos en las cosas del Espíritu. El hombre espiritual va a pensar en el Espíritu, va a pensar siempre en las cosas del Señor. El hombre espiritual a todo lo que ve lo relaciona con Dios. Y a eso el mundo le llama, eres un religioso, todo Dios contigo, tú eres todo Dios, todo el tiempo hablas de Dios. ¿Por qué? Porque debemos de estar empapados del Espíritu de Dios. Un trapo lo metes a un recipiente de agua. Si el agua es roja y el agua mancha, al sacar el trapo, si era blanco, sale rojo. Quedó empapado, impregnado, afectado por el color de esa agua. Yo creo que nosotros, al nacer de nuevo y estar sucios, y Dios nos mete en un proceso, Él nos empapa y nos santifica y nos saca transformados. Empieza una obra en nosotros de transformación que no tiene que ver con la religión, sino más bien tiene que ver con una relación con Dios. No quiero preguntar, pero todos seguramente, porque batallamos con ciertas cosas. Hemos hablado en las últimas 2 reuniones o anteriores domingos acerca de un tema de la iniquidad. Entonces, yo creo que el Señor quiere seguir limpiando su iglesia. O sea, cada persona, cuando decimos iglesia, somos nosotros. Porque hay necesidad, pero del que quiera, claro, del que permita que Dios ingrese a su corazón y trabaje en todas sus áreas. Imagínese que usted es como una casa que tiene varias habitaciones y usted, como digamos administrador de la casa, le dice al Señor: mire, Señor, aquí están las llaves de todos los departamentos de mi casa, nomás hay como 5 que no te voy a dar, porque eso no quiero que las toques. A veces así le hacemos al Señor. Señor, aquí está mi vida, soy tuyo, soy tuya. Depende de mujer, ¿verdad? Pero hay áreas de esas no las tocamos con Dios, porque no queremos que Él toque esas áreas que pues sabemos que nos gusta seguir en ese tipo de cosas, ¿no? Pero por eso, cuando le decimos al Señor: sé mi Señor, estamos hablando, sé el que manda en mí. Y si Jesús manda en mí, entonces Él va a gobernar todas las áreas de mi vida. Todas. Pero claro que sí batallamos
a veces para permitir que Él entre a ciertas áreas, porque dices, no, no, esas están bien, Señor. No, ahí no, está todo bien, fíjate. Ahí no quiero que entres. Pero Dios quiere entrar a cada área de nuestra vida y seguir transformando lo que ya comenzó en nosotros. Pero ¿qué pasa? Pasa que la carne no quiere nada con Dios. Está enemistada con Dios. Bien sencillo. Porque dice la Biblia en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la carne no puede sujetarse. Hay una guerra entre la carne y el espíritu. ¿Quién va a ganar? Va a ganar aquel que tú alimentes. Si yo alimento la carne gana. Si alimento el espíritu gana. Lo que uno siembra cosecha. Si siembras para la carne, cosecharás corrupción y muerte. Si siembras para el espíritu, pues vida. Yo quiero cosechar vida. Yo sé que ustedes también. Así que estamos de acuerdo en la oración que vamos a hacer. Señor, yo quiero sembrar para el espíritu, porque yo quiero ser un hombre y una mujer, pues que camina contigo. Llevar una vida espiritual limpia, transparente, verdadera, contigo. La llamada viene del cielo, les recuerdo. La llamada viene del cielo. Textos del cielo. Si está con el celular, los textos son del cielo. Vamos a enfocarnos. Entonces, la carne no puede heredar el reino de Dios. No puede, no hereda el reino de Dios. La carne no va al cielo. Este cuerpo no va. Pero ya vimos que no estamos hablando de la carne esta, sino todas las cosas, la naturaleza humana que nos traiciona para hacer lo malo. Sí. Pero nosotros estamos en una batalla. La victoria es nuestra. Porque escrito está que Jesús ya venció. Ya pagó por nosotros. Pero hemos visto aquí la iglesia, o en la palabra, mejor dicho, que Él ya pagó. Posicionalmente yo tengo derecho a todos los beneficios, pero tengo que tomarlos. Hay una parte que le toca a Dios. Él ya hizo todo en la cruz. ¿Qué más puede hacer? Pero hay otra parte que nos toca a nosotros. ¿Cuál? Accionarlo. Cumplir la palabra. Seguir la palabra. Hacer la palabra. Caminar en la palabra. Porque Pablo dijo a la iglesia de Éfeso: despójate del hombre viejo que está viciado. ¿A quién le toca hacerlo? Pues al hombre, a nosotros. Yo tengo que despojarme, yo tengo que decir, por aquí no voy a pasar porque esto me afecta. Esa relación no me conviene, no la voy a seguir, porque yo me estoy desviando. ¿A quién le toca decidir? A mí. Como dijo por ahí alguien ayer que hablé, dice, no, pues ya decidí no estar afuera de una cantina. Decidí, no, yo no voy a estar afuera de una cantina. Y haces bien porque pues van a decir, o te faltan el respeto o te van a confundir con los que están dentro de la cantina. O sea, hay cosas que ya no podemos hacer. Pero, oye, pastor, todos pueden menos yo no puedo hacerlo. ¿Pero por qué? Porque yo ya pasé esa etapa. Esa lucha ya la pasé. Yo pasé la lucha de cuando estaba recién convertido y un jefe me decía, Raúl, acompáñame. ¿Dónde vamos? A un bar. Yo no tomo. Acompáñame con una cerveza, con una coca. Ahí estaba yo con la coca y el agua mineral y de pronto me cayó una revelación. ¿Qué hago aquí con este jefe? Este no va a salvar. Ni me paga. ¿Qué hago aquí? Ya me voy. No, espérate, ¿qué te pasa? Ya me voy y ya me voy. Y me fui. En la próxima cita, porque colaboraba con él en prácticas de la escuela. Tómate una cerveza. Ya no tomo. ¿Qué? ¿Tu religión no lo permite?
Nadie me ha prohibido nada, solo que he leído la palabra. Y la Biblia dice, no te embriagues con vino. Más bien, sé lleno del Espíritu Santo. Pero una no, ninguna. Pues no quiero ninguna. Y de ahí no me saca, porque hay algo que no van a violar, tu voluntad. Si tú quieres honrar a Dios, nadie puede violar tu voluntad. Entonces, sí, ya no voy con él, no lo acompaño, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Y la número 2, ni una más. Se acabó esa amistad. Se acabó. Pero entablé una muy buena amistad hasta el día de hoy y hasta el final con Jesucristo. Aleluya. ¿Y usted cómo anda con la amistad con Dios? Eso está re bueno, ¿no? O sea, hágase requete súper amigo del Señor. Les cuento otra. Una persona le hablaban de Jesucristo, era tomador. O sea, era un borracho. Practicaba el tomar y otros pecados más que son socios de ese ritmo, de ese tipo de pecados. Entonces le estaban hablando de Jesús y hablando de Jesús, y por fin Dios le habla a él, ¿verdad? Yo te celo, hijo. Yo soy celoso, dijo el Señor, le habló el Señor. Soy celoso contigo. Le sacó el pasaje de Santiago. Yo te anhelo celosamente. Entonces va con los amigos a la última parranda y le dice, amigos, los quiero mucho, pero hay alguien que me cela y yo ya no voy a tomar con ustedes. Ah, ya te conocemos, eso dices. No le creyeron. Próxima semana, vámonos. Ya les dije, esta fue la última la semana pasada, porque tengo a alguien que me cela. Es el Espíritu Santo. Y no fue. Jamás regresó con ellos. Se convirtió a Jesucristo. Porque Dios se reveló a su vida. Se trata de eso. Que tú tengas también celo por Él, temor de Él, amor por Él, para que no caigamos en esas mentiras de nuestro enemigo. Yo sé que Él me cela, me anhela celosamente. Eso es diferente, ¿verdad? Él me anhela celosamente. Pues es como el matrimonio, ¿no? O sea, tenemos que cuidarnos. Tenemos que procurarnos el uno al otro. Yo sé que Dios me procura siempre, pero yo como esposa de Él debo de procurarlo todos los días. Ser una esposa fiel con Él, porque somos la esposa de Jesucristo. Si usted ama a su esposo, no lo va a ofender con nada, porque le ama. Hay un amor muy sensible. Porque uno puede ofender con el pensamiento, ¿verdad que sí? Con acciones, con actitudes. Pues al Señor ni de esa manera debemos de ofenderle. Ni un chiste. Luego hay cristianos que juegan, hacen chistes. Pero yo creo que ya depende de la sensibilidad de cada uno de nosotros con respecto a nuestra comunión con Él. Así es que hay una enemistad de la carne con el espíritu. Peleate con la carne. Ahí sí puedes pelearte. Hay un pleito que sí puedes tener con la carne. Ese sí. Es que no peleate con la carne. No le des gusto. No le des gusto a la carne. Honra al espíritu. Ahora, Nicodemo era un hombre que conocía al Señor. Era maestro de la ley. Y fue de noche a ver a Jesús. Y Jesús le habló del nuevo nacimiento. Es decir, era un maestro, conocía la Escritura. ¿Puede usted o puede un hombre conocer la Escritura y no conocer a Dios? Porque no ha nacido de nuevo. El caso de Nicodemo era este. Jesús le habla de nacer de nuevo y es el punto A de toda persona que va a iniciar una relación con Dios. Dice en San Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es.
Y lo que nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, vea el pasaje. Juan 3:6. Nacimos en la carne, claro. Pero ahora, en Cristo, hemos nacido del Espíritu. Ahora somos Espíritu. Ahora el Espíritu tiene que estar conectado al Espíritu de Dios. Decía, el espíritu humano tiene el deseo de honrar a Dios. Pero la carne, el alma, los deseos descontrolados, la concupiscencia, ahogan el espíritu. Pero si usted está conectado al Espíritu de Dios y está alimentando su espíritu, porque ya nació de nuevo y toma su mamila espiritual, la leche espiritual no adulterada, usted va a crecer. Usted va a ser fortalecido. Pero ¿sabe qué el error que cometemos los cristianos? Que a veces dejamos de lado la palabra, el alimento espiritual. Y entonces nos debilitamos y cae la anemia espiritual. Y algunos ya tienen leucemia. Y es muy grave la leucemia porque es como la antesala a una muerte. En este caso sería espiritual. Pero el Señor quiere levantarnos de ese estado en que estamos y quiere resucitarnos y quiere fortalecernos y quiere que seamos hombres espirituales, que estamos conectados al cielo. Un inconverso no puede producir el fruto del Espíritu. No puede porque no ha nacido de nuevo. Pero un cristiano, alguien que nació de nuevo, va a producir amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, dominio propio. Todo eso lo va a producir el Espíritu en nosotros si estamos conectados a Él. Nacimos de nuevo. Es el punto de partida. Porque luego queremos discipular gente que no ha nacido de nuevo. Por tanto, aunque conozca palabra y se le meta la palabra, si no nacen de nuevo no tienen revelación. Si no hay revelación, no hay transformación. Si no hay transformación, pues no es santificación. Y entonces hay una decepción después. Porque no hubo santificación, porque no ha habido una comunión con Dios. Dice la Biblia en San Juan 1:13, otra revelación, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros fuimos engendrados por el Señor. Nacimos de nuevo no por una relación humana, sino nacimos de nuevo por una relación con Dios, a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero habrá una lucha. Carne contra espíritu. ¿Quién va a ganar? Aquel a quien tú alimentes. Ya lo comenté. Pero nosotros tenemos todas las armas. Tenemos la palabra. Nacimos de nuevo. Es cuestión de aplicarnos y orar al Señor. Dice Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué me estoy ocupando? Yo tengo que ocuparme del Espíritu y reconocer si hay cosas en mí que me están separando de Dios, pues yo voy a llevarlas al trono de la gracia y decirle al Señor, con toda confianza, con toda, así como es, Señor, tengo una batalla tremenda con esta área. Pero yo quiero que me fortalezcas en mi espíritu. Entonces, la Biblia nos habla de que debemos de considerarnos muertos al pecado. Romanos 6:11 dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y de ahí nos vamos a Gálatas 2:20. Dice clarísimo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo estoy en Cristo? Crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, esas batallas, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la clave está en que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque si aún vivo yo, claro, la carne va a reinar. Pero si vive Cristo en mí, va a reinar el Espíritu. Porque entonces yo he sujetado mi vida a los pies del Señor. Por tanto, debemos de vestirnos del Señor Jesucristo. Romanos 13:14. Vístete del Señor Jesucristo. Y luego dice, y no proveas para los deseos de la carne. ¿Quién provee? El hombre. Uno camina en caminos incorrectos y uno se provee de la carne. Pero si yo tengo el temor de Dios, ya no voy a proveerme de la carne. Al contrario, voy a proveerme del Espíritu. ¿Dónde lo consigo? Pues aquí en la casa del Señor, en tu comunión con Dios, en tu adoración con Dios, en tu búsqueda personal. Tú vas a ser fortalecido y la carne va a ser sujeta, va a morir. Va a estar crucificada. Jesucristo lo dijo también. O sea, todo está aquí en la Escritura. Él lo dijo. Hay unas claves aquí, unos códigos del reino para vivir una vida victoriosa. Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto me lleva a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si alguno, voy acá a Lucas, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. La cruz, instrumento de muerte. La cruz, instrumento de muerte. Ahí crucifico mi carne y queda vida. El espíritu, mi espíritu se vivifica, se fortalece, se levanta. Y entonces ya no ando en los designios de la carne, sino lo contrario, ando en el deseo del espíritu. No se levanta usted a veces con ganas de quiero más de Dios. A mí me ha pasado, siento, quiero más de Dios. Ay, Señor, quiero más, siento tu presencia. Qué bonito es eso, ¿no? ¿Sabe cuándo siente eso? Cuando usted anda en el Espíritu, anda afilado con el Espíritu de Dios. O sea, se está alimentando de la palabra, come el maná, está fortalecido, está orando, está luchando, está orando por otros. Usted es fortalecido, está pensando en otros, no en su vida, sino en otras vidas. Claro, usted está fortalecido. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? No, eso no es posible. Pero sí tenemos que traer nuestra vida al altar. Señor, yo ofrezco mi vida a ti otra vez. Yo lo he hecho muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces pecamos. No es que practiquemos, pero a veces pecamos. Entonces, tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. No te des lo que tú pides. Date lo que Dios te pide que tú debes de darte. Date más alimento espiritual. Eso lo pide el Señor. No te des lo que tú. El mundo ofrece tantas cosas. La carne está asociada con el mundo y el mundo asociado con el diablo. Si yo abro la puerta a la carne, la dejo entreabierta la puerta, el mundo se mete y atrás viene el diablo. Y no viene solo. Por eso dice, someteos pues a Dios. Someter la carne. Resistir al diablo
Y el diablo huirá de ustedes, de mí, de ti, de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? ¿Cómo le voy a hacer? La voluntad de Dios, de acuerdo a primera de Tesalonicenses 4:3, es nuestra santificación. La salvación ocurrió en un instante. La justificación en un instante. Soy hijo de Dios, soy perdonado, ahora tengo un lugar con el Señor, pero empieza un proceso de limpieza, santificación, embellecer la esposa. Dios lo está haciendo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Hay un fin, la santificación. Ser más como el Señor. Hay una posición que tú y yo tenemos. Somos hijos de Dios. Tenemos identidad. Pero alguien una vez dijo algo así, me gustó. Dice, es como tu mente tiene que ser renovada. Eso dice la Biblia, Romanos 12:1, 2. Tu mente tiene que ser renovada, pero cuando llegamos a Jesús, Él nos limpia y nos programa, nos quita todo lo viejo y sucio, toda la basura, todos los virus que hay, pecados pues, y nos limpia y nos da una nueva mente renovada, una visión diferente. ¿Por qué? Porque ahora andamos en una novedad de vida, en una nueva naturaleza. Porque mi vida ya fue crucificada. Y ya morí a los deseos de este mundo, a los placeres de este mundo. La vida aquí es temporal. Pero un porcentaje muy alto, 90 y pico % de personas sigue pensando en sí misma, en su vida diaria, y así viven. A uno le da tristeza ver la gente así. Gente que está pues perdida, ¿verdad? Ni siquiera pasa en su mente la palabra Dios, ni el temor de Dios. Solo se ocupan de Dios, pues sí. Quizás sí, pero no con el deseo de entregar su vida, sino salir del problema y luego seguir en su estilo de vida. Como aquel que estaba ahogando en la playa Miramar. Mejor dicho, dice que naufragó y andaba bien adentro y hizo un voto con Dios. ¡Ay, sálvame! Mándame que me salve. Se arrepintió de todos los pecados y era un tomador. Y ya por fin lo rescatan, ya va saliendo de la playa y dice, bueno, Señor, de vez en cuando dame chance de echarme una. Estaba saliendo del problema, ya estaba negociando, según él, negociando con Dios. Bueno, creo que fue un poco exagerado. De vez en cuando una cerveza, porque una no hay ninguna, según el dicho mexicano. Pero aquí los cristianos en México no tomamos, fíjese. Si usted está en cualquier parte del mundo, en México, los cristianos de veras no tomamos ni una. ¿Por qué? Porque no queremos abrir la puerta al mundo y tampoco al diablo. Amén. Con eso no te va a pasar nada. Al contrario, vas a protegerte, vas a cuidar tu vida. Se quedaron muy callados. ¿Alguien tomó anoche? Levante su mano. No, yo sé que no. Bueno, por fe. Por eso, mire, si usted está lleno de Dios, usted no ocupa nada superficial de este mundo. La verdad. El gozo lo tiene. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Aleluya. Romanos 8:13 dice que yo pueda hacer morir las obras de la carne por el Espíritu de Dios. Si podemos. Dios ha provisto todo para que la iglesia viva en santidad. Si Él supiera que no se puede, no lo hubiera pedido. Sed santos como yo soy santo. Así es que sí se puede, porque Él nos da el poder, su Espíritu. Dice, porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne,
vivirás. Pues yo tomo esta palabra, yo mejor vivo. ¿Usted qué escoge? Yo escojo la vida. ¿Por qué? Porque esto es para siempre, no es temporal. No es temporal. Yo escucho también dichos como estos: murió tal persona. Qué bueno, porque dicen, ya está con el Señor. Y yo acá por dentro digo, si se arrepintió, sí está con el Señor. Es una realidad espiritual que nosotros que conocemos la Escritura sabemos. Porque usted va al panteón, todos están en el cielo, aunque hayan sido tremendos pecadores que no se arrepintieron. Pero Dios quiere salvar al pecador. Al peor lo quiere salvar. A todos. Su amor es para todos. Por eso vino a la tierra para salvarnos. Por eso murió en la cruz para salvarnos. Así es que son buenas noticias las que estamos compartiendo. Necesitamos rendir nuestra vida al Señor. Crucificar nuestra carne. Diariamente, dice que diariamente. Tome su cruz cada 8 días. No, cada día y sígame. Cada día tenemos que ir a la cruz. ¿Cómo? Sí, Señor, aquí está. Dijo un amigo, cada día va y le cuenta al Señor: Señor, estoy luchando con esto, un aguijón, una situación en su vida. Pero ¿sabe que esa situación lo mantiene pegado a la cruz? Pegado a los pies del Señor. Dios permite a veces cosas en nosotros para que dependamos de Él. Y no nos, como dijo Pablo, ¿no? El aguijón era para que no fuera orgulloso. Mira, tengo visiones, no, ustedes son bien pecadores, yo soy lo máximo. No, Dios lo tenía bajito, humillado a sus pies. Y creo que es la condición de todos nosotros, de estar a sus pies cada día. Y vamos a cantar a sus pies. Rindo mi corazón. ¿Qué les parece? Vamos a cantarla. ¿Quién la sabe? Póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a orar mientras llega el teclado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y hoy decido crucificar la carne. Hoy decido negarme a mí mismo. Me voy a negar las cosas que me venía dando, las concesiones que yo me estaba dando. Hoy me niego a mí mismo para que tú, Señor, reines en mi vida. Que yo mengüe y tú crezcas en mi vida. Señor, yo quiero menguar al yo para que seas tú que se han visto en nosotros. Señor, gracias. Hoy, en el nombre de Jesús, renuncio a los deseos de la carne. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, renuncio a los deseos de la carne. Renuncio al yo que está viciado. Me despojo de todo deseo incorrecto, de toda práctica en la carne. Hoy decido renunciar, que nada de la carne se enseñoree de mí, porque todo fue destruido en la cruz. Ahora tú, Señor, gobiernas mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquí está mi vida, Señor. Tengo áreas en mi vida que necesitan ser tratadas. Cada quien hable con Dios ahí. Dile, habla con Dios. A cada quien ahí platique con Dios, voz bajita. Señor, tengo esta área, tengo esta parte de mi ser que aún batallo. Por muy fea que sea, dísele al Señor. Confiésale al Señor. La confesión te hace libre. La confesión te libera. Y reconoce la necesidad del Señor. Rindo.
Gracias, Señor. Ahora, Señor, dilo, decido andar en el Espíritu. Ahora decido caminar contigo. En el nombre de Jesús. Soy templo, dile, soy templo del Espíritu Santo. Soy templo de Dios. Y ahora habitas en mí. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Reconozco la necesidad de ti cada día. Que mi relación contigo, Señor, sea renovada cada día. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito. Te necesito. Te necesito, Señor. Ya no vivo yo. Dilo, eso es importante. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Señor. Estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré. Más alto, más grande que estar